abran el aula virtual. Siempre lo tengan abierto, al menos durante las horas de clase. El registro de ustedes es importante. En algún momento alguien puede determinar y decir, a ver, cuál es la actividad que ustedes han estado haciendo durante las clases síncronas, ¿no? Entonces es importante que lo puedan revisar. Bien, entonces yo voy a abrir mi OneNote, donde tengo también la información replicada del aula virtual para poder iniciar la clase del día de hoy. Entonces voy a compartir. Muchas gracias. Volveremos a conversar al final, ¿ya? Bueno, ustedes están viendo esto, ¿no? Están viendo esta mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Entonces hoy estamos en la unidad 3, ¿no es cierto? En la semana 3. Recuerden, en la unidad 5 está planeado una prueba. Entonces vayan ustedes, por favor, ya estudiando, comenzando a estudiar. Entonces entramos a un nuevo capítulo que se llama los amplificadores operacionales, ¿no? ¿Qué es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Analizar y conocer las características, ¿no es cierto? Las características, aquí está mal hecho, perdón, un momentito. Activar edición, ¿ya? Las características del amplificador operacional, ¿no? Su funcionamiento, las curvas características que este lo define, la diferenciación entre un amplificador ideal y uno práctico, el circuito equivalente de cada uno de ellos. Haremos también de pronto algunos ejercicios de aplicación, como por ejemplo el amplificador inversor, el no inversor, el sumador, el diferencial, ¿ya? Entonces, con esto terminamos la semana del día de hoy. Bien, entonces aquí tienen ustedes material. Por favor, vayan siguiendo la clase conforme yo tenemos como 3 subcapítulos: el amplificador diferencial, el operacional ideal y el amplificador operacional como aplicaciones, el inversor, el no inversor, el diferencial, ¿ya? Entonces, vamos con la materia. Acá está, ¿no? ¿Sí están viendo mi pantalla, por favor? Sí. Sí, profe, sí se ve. Ya, muchas gracias. Bueno, ahí está. Ahí me veo inclusive, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, ¿qué es esto de el amplificador diferencial? Ustedes tienen aquí la información, ¿no es cierto? Entonces, el amplificador operacional, se basa fundamentalmente en un amplificador denominado amplificador diferencial, ¿sí? Cuya estructura básica del amplificador diferencial es la que se encuentra aquí, ¿no? Voy a comenzar a escribir. Entonces, dice, este amplificador diferencial, ¿no es cierto? Este amplificador diferencial se encuentra formado por dos transistores, Q1, Q2, ¿no es cierto?, que se miran uno frente al otro, y tiene dos señales de entrada, y también tiene dos señales de salida, ¿sí? Y también puede ser usado en una forma diferente. Hay varias formas de utilizar. Por ejemplo, una forma de utilizar es ponerle esta entrada a tierra y la señal de salida ponerle una sola. Por ejemplo, voy a hacer esto. Le ponemos aquí la señal de entrada, ¿ya? Y la señal B2 le ponemos a tierra. Entonces aquí tengo una señal de entrada, ¿ya? Y la salida, ¿no es cierto?, lo puedo tomar esta salida con respecto a tierra, ¿sí? O también esta salida con respecto a tierra. O también la diferencia de las dos, ¿sí? La diferencia de las dos. Este voltaje de salida diferencial. Entonces tiene, miren, hasta ahí tengo algunas formas, ¿no? La primera es poner como entrada una señal de entrada y la otra tierra, ¿sí? Entonces la señal de entrada es la diferencia de las dos. Entonces serían B sub 1 menos B2, que vale 0, me da B sub 1.
Y la salida puede ser esta salida, llamemos salida 1, o la salida 2, o la diferencia de las dos. Cualquiera de ellas, ¿no? Ahora, también existe otra forma de utilizar, que sería el caso reverso, ¿no? Es decir, esta salida, ¿no es cierto?, le voy a poner a tierra, ¿cierto? Es decir, esta le vamos a poner a tierra, ¿sí? Y esta le vamos a poner un voltaje. Un voltaje de entrada 2. Entonces, igual, miren, esta es otra forma. Entonces, el voltaje diferencial de entrada es V1 menos V2. Entonces, ahí estamos hablando de una señal negativa, ¿sí? Y la salida puede ser esta salida con respecto a tierra, esta salida con respecto a tierra, o la diferencia de las dos, ¿no? Que sería un voltaje diferencial. O la tercera posibilidad, fíjense en que también hay una tercera posibilidad, ¿no es cierto?, es utilizar, por ejemplo, la señal en las dos fuentes de entrada. Entonces, por aquí tendría un voltaje V subin 1, ¿no es cierto?, un V subin 2, entonces en cuyo caso la señal de entrada sería la diferencia de los dos, V subin 1 menos V subin 2, ¿sí? Y puedo tener como salida esta con respecto a tierra, esta con respecto a tierra, o la diferencia de las dos, ¿ya? Por eso se llama un amplificador diferencial, porque yo puedo tener como entrada la diferencia de las dos, o como salida la diferencia de las dos salidas, ¿ya? Entonces, veremos cómo funciona acá. Vamos a hacerlo. Recuerden que el amplificador operacional se basa fundamentalmente en el amplificador diferencial. Y por eso estamos estudiando este tipo de amplificador, ¿sí? Porque su función dentro de este amplificador operacional, cuyo símbolo es este, vamos a poner aquí el símbolo, ¿no? Este es el símbolo del amplificador operacional. Este amplificador, como ven, tiene dos señales de entrada. Cada una se llama B menos y la otra se llama B más, ¿no? Tiene dos señales de entrada, cada una de ellas se llama B menos y B más. Voltaje de entrada con signo menos, voltaje de entrada con signo más. Y la diferencia de estos es el voltaje diferencial. Entonces, BD se llama voltaje diferencial. Este voltaje diferencial es igual al V más menos el voltaje V menos. Entonces, nos vamos a acostumbrar nosotros a poner flechitas, ¿sí? Entonces, una flecha significa que el voltaje positivo está en el origen de la y el negativo está donde termina. Por ejemplo, aquí, yo puedo poner aquí una flecha, ¿sí? Significa que aquí está el más y pongo una flecha así, ¿ya? Entonces recuerden por favor la flechita, ¿no es cierto? Significa que donde el origen de la flecha es positivo y donde termina es negativo. Entonces miren cómo le he puesto la flecha, ¿sí? Entonces sería más. ¿Esto qué significa? Voltaje diferencial, y aquí sería el voltaje V más, y aquí sería el voltaje V menos, es decir, voltaje V más menos el voltaje V menos, ¿ya? Ese es el voltaje diferencial. Por otro lado, este es un dispositivo que, a diferencia de los de emisor común, base común y colector común, este es un dispositivo que utiliza dos fuentes de polarización. Entonces, VCC, ¿no es cierto?, sería fuente de polarización. Y al decir polarización, recuerden, es un voltaje de DC, ¿no? Entonces, más menos VCC corresponden a las fuentes de polarización positiva y negativa, ¿sí? Y al ser un elemento que tiene dos fuentes de polarización, entonces este es un elemento que no necesita acoplamiento, por lo tanto, el amplificador operacional es un elemento directamente acoplado.
Entonces vamos a poner acá, ¿sí? Este es un elemento, ¿no es cierto?, directamente acoplado. Directamente acoplado. ¿Qué significa esto directamente acoplado? Que no necesita, entonces miren, no necesita un condensador para acoplar. Tanto el emisor común, por aquí le voy a dibujar el emisor común, ¿no es cierto? Recuerden, por favor, tengo acá la fuente de polarización, tengo el circuito de polarización para emisor común, ¿no es cierto? Entonces, por acá tengo un condensador de acoplamiento a la señal de entrada. Esta es la señal de entrada. Este es el condensador de la base RB1, RB2. Por favor, si no recuerdan esto, me avisan, ¿no? Entonces aquí tengo la base, colector, y ese sería el emisor, ¿sí? Y a la salida, ¿no es cierto?, tengo la resistencia de carga, tengo la resistencia RL y el voltaje. Miren la flecha, ¿no? Y este sería el voltaje de salida, por lo tanto aquí está más y aquí está menos. Y este está a la tierra. Entonces, este condensador, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace? Permite el ingreso de la componente AC, pero no permite, bloquea, ¿no es cierto?, el componente de DC. Por lo tanto, el voltaje de DC que está aquí, que se llama voltaje de la base, no pasa a la fuente. Y aquí sí tengo AC más DC, que sería el voltaje alterno, que sería la señal de entrada, más el voltaje de la base. Este ingresan por acá, ¿no es cierto?, y amplifica por el beta del transistor, y tendría yo aquí una señal AC más DC. Entonces la señal de DC aquí es esta señal, ¿no? Recuerden, esta señal que se llama voltaje de colector. Entonces, este condensador es un condensador de acoplamiento, tanto igual que este, ¿no es cierto?, que permite pasar la señal alterna, ¿no es cierto?, la señal AC, y no permite pasar la señal de DC. Entonces la señal de DC lo bloquea. Entonces este es un amplificador que tiene un condensador, debido a que si yo pudiera graficar esto, ¿no es cierto? Miren, entonces voy a graficar en el colector cómo tenemos la señal. En el colector, aquí está 0, esta es de la señal en el tiempo, aquí está el voltaje de colector, yo tengo aquí la señal de salida, ¿no? Entonces este sería el voltaje en voltios, y aquí está la señal AC, ¿no es cierto?, y sobre una señal de DC. Entonces la señal esta, ¿no es cierto?, hay que filtrar. ¿Qué vamos a filtrar? Esta, ¿no es cierto?, de tal manera que a la salida solo tengamos, entonces miren, a la salida solo tenemos la señal AC. Entonces la salida tenemos solo la señal AC. Ese sería el voltaje de salida, o el voltaje en la resistencia RL. Aquí está el tiempo en segundos, el voltaje en voltios. Recuerden las unidades, por favor, las unidades kiloohmios, etcétera, ¿no? Voltajes, segundos, etcétera. Entonces, este condensador que está aquí tiene esta función, en vista de que aquí tiene un voltaje diferente de 0 como polarización, como valor de DC, que es este. Entonces utiliza este acoplamiento. Obviamente aquí también a veces suele utilizar un condensador para este emisor común, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de este amplificador? Este amplificador es un elemento que no necesita condensador. Aquí no necesita condensador a la salida. ¿Por qué no necesita? Porque la señal que está aquí, la señal que se encuentra a la salida, ¿no es cierto?, la señal está en 0. Es decir, aquí, si es que hubiese una señal alterna, si hubiese, todavía no sabemos la configuración, esta señal, ¿no es cierto?, está como nivel medio 0. A diferencia de aquí, ¿no es cierto?, que el nivel de la salida es voltaje de colector. Entonces, aquí tiene un voltaje medio porque está polarizado con más VCC por arriba y menos VCC por abajo, y por lo tanto el nivel medio vale 0. Y el nivel del voltaje alterno, puede irse máximo, ¿no es cierto?, puede venir máximo hasta más VCC. Y
hacia abajo hasta menos VCC. Por lo tanto, este pico puede extenderse hasta VCC, tanto por abajo como por arriba. Aquí también, ¿no es cierto? El voltaje máximo está limitado por el VCC, por este VCC. Es decir, que la señal que está aquí no puede irse, este pico, que de este pico no puede irse más allá del VCC, porque se recorta, se distorsiona esta señal de salida, ¿no? Entonces, si es que cruza esto, entonces aquí se distorsiona, aquí sufre una distorsión, ¿sí? Porque se recorta, no puede ser más allá del VCC. Entonces, lo interesante de este es que es un elemento directamente acoplado, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de G? G se denomina la ganancia de ese amplificador. Vamos a borrar un poquito, ¿sí? Este es un elemento que tiene una ganancia. Esa ganancia inherente a este elemento se llama G. O sea, ya de por sí es un elemento que tiene una ganancia. Entonces, yo puedo decir, ¿sí? Que este G, ¿dónde está mi cursor? Se perdió. G es la ganancia del lazo abierto. ¿Y por qué hablamos de ganancia del lazo abierto? Porque una de las aplicaciones comunes de este amplificador es hacerlo como un circuito con retroalimentación, porque la mayoría de amplificadores operacionales para que puedan trabajar, no la mayoría, todos los amplificadores operacionales para que puedan trabajar en la región lineal, necesitan ser retroalimentados. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, tiene dos tipos de ganancia. La ganancia en lazo abierto y la ganancia en lazo cerrado, que le vamos a llamar A. Entonces, por acá le vamos a poner A, que es una ganancia de lazo cerrado, ¿sí? Entonces tiene dos ganancias, ¿no? Una ganancia que es un dato del fabricante. Es decir, este amplificador tiene una ganancia que viene a ser el dato del fabricante llamada G y que la definición de esta G se define, ¿no es cierto? G por definición es el voltaje a la salida sobre el voltaje diferencial. O en otras palabras, el voltaje de salida es G por V sub D. Y este valor de G, al ser un dato del fabricante para el caso del amplificador operacional ideal, ¿no? Es infinita, es infinita. Y para el caso del amplificador operacional real o práctico, como por ejemplo el LM741, ese es así como el 2N3104, el amplificador operacional práctico, este valor de G es más o menos 10 a la quinta. Es una ganancia muy grande, ¿no es cierto? Pero finita, 10 a la quinta. O sea, sería 10 a la quinta, sería 10 y sería ahí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Sería 100.000. ¿Sí? Entonces eso sería 10 a la quinta. Sería una ganancia muy grande. Entonces, como ven, esta ganancia, el caso ideal, es infinita. Entonces, al ser infinita, y el caso práctico es 10 a la quinta. Entonces el voltaje a la salida se complica. ¿Por qué se complica? Porque estaríamos siempre multiplicando por una ganancia muy grande, por una ganancia muy grande. Entonces, al multiplicar la G por el voltaje de entrada, llamado V sub D, ¿no es cierto?, por una ganancia grande, entonces dice cuando el voltaje de salida es igual a G por V sub D, que sería V más menos V menos, y esta G en el caso ideal vale infinito, infinito por cualquier cosa, esto me da más menos infinito, es decir, dependiendo de cuál es más grande. Si este es más grande, me da más infinito. Si este es más grande, me da menos infinito. Por lo tanto, esta no es una muy buena aplicación. En fin, eso ya lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Solo quería usted hacer una pequeña introducción del amplificador diferencial. Permítame borrar ahora todo esto, ¿no?
Permítame borrar. Entonces, ahora sí vamos con el amplificador diferencial, ¿no? Que es muy interesante estudiarlo, lo vamos a estudiar, ¿no? Entonces, este amplificador diferencial está basado por una configuración dada por aquí vamos a poner una fuente de polarización. Aquí vamos a poner una resistencia llamada RC. Vamos a poner aquí un transistor, ¿cierto? Y acá también, si quieren, vamos a poner, las dos RC son las mismas, ¿no? Entonces, y también los dos transistores también son los mismos. Es decir, pero llamemos este Q1, este Q2. Entonces, aquí vamos a poner que Q1 es igual a Q2, por lo tanto, el beta 1 es igual al beta 2 y lo vamos a llamar beta. Por lo tanto, además, la RC1 también es igual a la RC2 y le vamos a llamar simplemente RC. Entonces, le pongamos RC1, esta RC2. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, una resistencia llamada RE y aquí un voltaje. Vamos a, creo que le puse la tierra, entonces esto está mal. Y aquí es el voltaje, ¿no es cierto?, menos VCC. ¿Sí? Menos VCC. Este es un voltaje negativo, ¿no? Es un voltaje de menos VCC. ¿Ya? Ahí. Y las señales de entrada, ¿no es cierto?, se encuentran por las bases. Entonces aquí tengo el voltaje de entrada 1 y aquí el voltaje de entrada 2. Y las salidas están acá. Entonces este sería voltaje salida 1. Por acá estaría el voltaje de salida 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hagamos el análisis, ¿ya? Voy a asumir, ¿no es cierto?, que la señal de entrada está por el de acá. Entonces vamos a poner con rojo. Entonces voy a asumir que aquí tengo una señal de entrada. ¿Ya? Ahí está el voltaje de entrada. Y aquí tengo 0. 0, ¿no? Entonces se define que este es un elemento que tiene una ganancia poco compleja, diferente de todas. El voltaje de salida, este voltaje de salida, es igual, ¿no es cierto?, a la ganancia en modo común, ¿no es cierto?, multiplicado por el voltaje de entrada en modo común, más la ganancia en modo diferencial por el voltaje de entrada en modo diferencial. Entonces yo tengo dos tipos de modos, ¿no? El modo común, que se define una ganancia en modo común, y es obvio pensar que el modo común es cuando las dos señales son iguales. Entonces pongamos aquí, ¿no es cierto?, el modo común, ¿no es cierto?, el modo común es cuando dos señales de entrada son iguales, cuando el voltaje de entrada 1 es igual al voltaje de entrada 2, tanto en fase como en magnitud. ¿Sí? Y el modo diferencial es cuando los dos voltajes son diferentes, cuando el voltaje de entrada 1 es diferente, perdón, al voltaje de entrada 2. ¿Sí? Y se define el voltaje de entrada en modo común y en modo diferencial de la siguiente manera. Entonces, miren, por favor, ¿dónde está esto? Entonces, voy a definir el voltaje de entrada en modo común como el voltaje V sub 1, ¿no es cierto?, más el voltaje V sub 2 sobre 2. Ese es el voltaje de entrada en modo común. Y el voltaje de entrada en modo diferencial es la diferencia de las dos. Voltaje de entrada 1 menos el voltaje de entrada 2. ¿Ya? Entonces recuerden por favor las definiciones de las señales de entrada en modo común y en modo diferencial. Entonces, con esta definición, yo puedo decir que el voltaje de salida total, ¿no es cierto? Voltaje de salida total tiene dos tipos de ganancias en definitiva, ¿no? Sería igual a la ganancia en modo común, ¿no es cierto?, multiplicado por el voltaje de entrada en modo común, más la ganancia en modo diferencial por el voltaje de entrada en modo diferencial. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esta es la expresión muy general. Esta ganancia,
¿no es cierto? O este aporte al voltaje de salida es muy pequeño. Entonces, muchas veces se suele eliminar la del modo común. Y esta es la que me queda, ¿no? Pero normalmente tiene dos ganancias. Esta es muy pequeña, esta del modo común es pequeño. Pongamos aquí, frente a la de acá. Entonces, me queda el voltaje de salida prácticamente como un voltaje debido al diferencial, ¿ya? Entonces, para que ustedes vean aquí, en esta señal, ¿no es cierto? Si la señal de entrada está aquí, haciendo el gráfico, hagamos este, ¿no? Entonces, si entra por la base y sale por el colector, esta configuración se llama emisor común. Entonces, emisor común, ¿no es cierto? Es cuando está entrando por aquí y sale por acá, por el colector. Y además tiene una ganancia negativa. Por lo tanto, la señal de salida es así, amplificada y desfasada. ¿Sí? Entonces, entra por la base, sale por el colector, amplificada y desfasada. Pero por otro lado, la señal esta también, ¿no es cierto? Es una señal que está en configuración de colector común, que entra por la base y sale por el emisor. Si sale por el emisor, esta se llama colector común. Y por lo tanto, la señal que viene para acá es una señal de esta forma, en fase, ¿no? Pero aquí la ganancia, ya vamos a ver, esta ganancia es un medio del voltaje de entrada, ¿sí? Es un medio del voltaje de entrada. Ya vamos a ver esto, ¿no? Entonces, esta señal que está aquí en el emisor, ¿no es cierto? Que es más pequeña, es la mitad de la señal que está acá, está en fase, ingresa al transistor Q2, fíjense por favor, ingresa al transistor Q2 y está en qué configuración, estaría en base común. Entonces, ojo, por otro lado, tengo la de colector común, ¿no es cierto? Y también tengo de aquí hasta acá base común, ¿ya? Entonces, si es que en base común entra por el emisor y sale por el colector, ¿cómo sale? ¿No es cierto? ¿Sale en fase o sale desfasado? En el caso de base común, ¿no es cierto? Sale en fase. Entonces la señal, esta señal, ¿verdad? Es así. ¿Ya? Entonces, yo tengo una señal que viene por acá y yo tengo una señal que viene por acá. ¿Sí? Entonces la señal que viene por acá se desfasa y la señal que viene por acá está en fase. ¿Sí? Entonces, si las ganancias son iguales, yo tengo aquí dos señales. Miren, la una en fase, desfasada, perdón, la otra en fase. Entonces, yo puedo tener esta con respecto a tierra, que sería esta señal, o esta con respecto a tierra, que sería esta señal, o la diferencia de las dos. Miren cómo hago la flecha. Entonces, si es que es la diferencia de las dos, sería esta menos esta señal. ¿No es cierto? Si es que es menos esto, entonces yo tendría una señal, si es que como voltaje de salida diferencial, sería el doble, ¿no? El doble, ¿por qué? Sería esta señal menos esta señal, entonces al ponerle el menos se hace igual que esta, entonces aquí tengo una señal el doble de estas dos, ¿ya? Ahora, voy a hacer con otro color. Voy a asumir que tengo aquí tierra y aquí la señal de entrada. Voltaje V sub 2. Entonces, esta señal, ¿no es cierto? Recuerden, le voy a poner igual que esta, ¿no? Entonces, esta señal acá viene desfasada. Esta señal acá viene en fase. ¿Ya? Entonces, si es que yo solo tendría la señal en verde y no habría la señal en rojo, tendría la señal en verde con respecto a tierra y la señal en verde con respecto a tierra. Pero si tengo las dos señales a la vez, es decir, la roja y la verde, como ven, aquí el voltaje se hace cero. Aquí el voltaje se hace cero. Y obviamente el voltaje diferencial se hace cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si yo tengo dos señales iguales,
en fase y magnitud, aquí están en fase y magnitud, el voltaje de salida 1 se hace 0 y el voltaje de salida 2 también se hace 0. Pero si tengo señales, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a hacer acá otro gráfico. Voy a poner señales desfasadas, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí está la RC, aquí está el VCC, aquí está el menos VCC, no es tierra, ¿no? No es tierra esto. Aquí está la RE, aquí está el Q1, el Q2. Obviamente son transistores iguales. Y decíamos, ahora voy a poner aquí, voy a hacer con otro color, ¿no es cierto? Voy a poner aquí una señal B sub 1 que sería así. Entonces esta, ¿qué me sale? Aquí desfasada y acá me sale en fase, ¿no es cierto? Acá me sale en fase. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Recuerden, esta pasa acá porque es emisor común. Esta viene acá en fase y de aquí también viene en fase. Colector común, base común. ¿Ya? Ahora, digamos, ¿no es cierto? Que yo tengo aquí una señal 2, voltaje de entrada 2, ¿sí? Una voltaje de entrada 2. Y esta señal le voy a poner desfasada de esta. Desfasada, ¿ya? Entonces, acá sale en fase. Y acá sale desfasada. Por lo tanto, la señal total, ¿cierto? Esta señal total de aquí, que sería la señal 2, voltaje salida 2, es el doble. Pongamos con esta. Entonces aquí tengo el doble. Y aquí también tengo el doble. Se suman las señales, ¿sí? Y la diferencia, fíjense, este es B01, este sería B02, sería esta menos esta. Esta menos, esta negativa, ¿no es cierto? Sería inversora, así como esta. Por lo tanto, sería 2 veces esto, ¿sí? 2 veces el voltaje de salida 1, ¿sí? Entonces, por favor, eso tienen que tener muy en cuenta. En definitiva, este elemento puede ser representado así, ¿no? Puede ser representado así, como un triangulito, este amplificador diferencial que tiene 2 entradas y tiene 2 salidas. Entonces, tiene una salida 1, una entrada 1, entrada 2, 2 fuentes de polarización y voltaje de salida 1 y voltaje de salida 2. Entonces, ¿no es cierto? Si es que yo tengo una señal, vamos a poner acá. Entonces, si aquí tengo una señal así, y esta le ponemos tierra, entonces a la salida 1, o sea, esta me sale desfasada, ¿ya? Y amplificada, por supuesto. Y acá me sale en fase. Ahí, ¿ya? Entonces, yo puedo tener la diferencia de las dos, ¿sí? Entonces sería esta menos esta, ¿sí? Y cuando le pongo menos, se hace desfasada, y ahí es como que estuviese sumando. Entonces me sale esto menos esto, me sale una señal así grande, ¿ya? Es 2 señales negativas, una opción. La otra opción, vamos a ver, tengo el amplificador diferencial. Entonces, el B sub 1, el B2, llamamos de este 1, 2, y llamamos de este 3 y 4. ¿No? 1, 2, 3 y 4. Ahora tenemos, por ejemplo, acá la señal. Esta le vamos a poner tierra y esta le vamos a poner la señal de entrada, ¿sí? Entonces recuerden, esta señal acá, ¿cómo saldría? Desfasada. Y acá, ¿cómo saldría? En fase, ¿sí? Y la señal 1, la diferencia de las dos
¿Cómo me saldría? Esta es la diferencia, ¿no? La diferencia, ¿cómo me saldría? Sería esta menos esta, que sería una señal así y más grande. Sí, por favor, irán cachándole esto, ¿no? Entonces, vamos con una tercera opción. ¿Sí? La tercera opción sería 1, 2, tengo 2 terminales, acá otros 2 más, 3 y 4. Ahora vamos a suponer que tengo las dos señales, ¿sí? Entonces, tengo una señal así y tengo una señal en fase, pongamos de las dos, en fase, ¿sí? Pero yo creo que hay que necesitar aquí, necesitamos dos colores. Entonces, vamos a ponerle este. Ya. Este rojo, ya que estamos con el rojo, ¿no? Acá me sale desfasado. Y acá me sale en fase. ¿Ya? ¿Sí? Y el negro, el color negro, acá me sale desfasado. ¿Sí? Y acá me sale en fase. A ver, acá me sale desfasado y acá me sale en fase. Así. ¿Ya? Entonces, el voltaje aquí me sale 0. El voltaje aquí me sale 0. Y la diferencia también me sale 0. Entonces, miren esto. Esta es una propiedad muy importante del amplificador diferencial. Que cuando las dos señales son iguales, ¿no es cierto?, en magnitud y en fase, entonces a la salida me da 0, la 1, la 3 o la 4 o la diferencial. Me da 0, ¿sí? Ahora pongamos en desfasados, ¿no? Las dos señales desfasadas. Entonces, finalmente, ¿sí? Yo puedo tener esto. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tengo la señal esta, acá me sale desfasada, acá me sale en fase. Y cojamos esta desfasada ahora, ¿no? Entonces acá me sale desfasado y acá me sale en fase. Entonces, aquí que tengo dos veces la señal, mucho más grande, y aquí que tengo dos veces la señal, mucho más grande. Y la diferencia de las dos, ¿sí? Esta menos esta, ¿no es cierto? Esta le cambia de fase y tengo dos veces esto, una cosa mucho más grande, ¿sí? Como voltaje diferencial, ¿ya? Entonces, por favor, aquí tengo, vamos ahora con el análisis matemático. Yo creo que debe estar bien claro esto, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Tengo dos tipos de modos de trabajo. El modo diferencial, ¿no es cierto? Y el modo común. Acá está, ¿ya? ¿Qué es esto del modo diferencial? Dice, el modo diferencial es cuando las señales de entrada son diferentes. Entonces tengo dos formas. Cuando existe señal en una y la otra vale 0, o cuando existe señal en las dos, pero la una es desfasada. 180 grados. Perdón. Si es que la una existe señal y la otra, entonces el voltaje diferencial de entrada, que es V1 menos V2, es prácticamente V sub I. Sería V sub I menos 0. Y el voltaje de salida es un voltaje de salida 0. ¿Ya? Si las dos son iguales pero desfasadas, entonces tengo dos veces V sub I como voltaje diferencial de entrada. V1 menos V2. Y el voltaje de salida sería el doble de lo que me salió acá. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo hacer esto, ¿no? Voy a borrar. Tengamos paciencia. Ya. Entonces, en este caso, para el modo diferencial, ¿no es cierto? Voy a utilizar el circuito, voy a borrar esto. ¿Ya? Y vamos a coger, ¿no es cierto?, el voltaje diferencial, este caso.
el primer caso, ¿no? Yo tengo el voltaje diferencial 1, ¿no es cierto? Y el otro vale 0. Entonces le vamos a poner aquí 0. En este caso, según nuestra teoría, aquí tiene un amplificador emisor común. La salida sale amplificada y desfasada. Acá, ¿no es cierto?, sale en fase, colector común, pero la mitad. Y esa sería base común, amplificada y en fase. Entonces tengo así, ¿ya? Esas serían lo que obtengo. Ahora, ¿qué ganancia? Quiero calcular la ganancia de aquí a acá, ¿no es cierto? La ganancia en emisor común. Y por otro lado, quiero calcular la ganancia por acá. Esta ganancia, que sería la ganancia en colector común. Y de aquí hacia acá, que sería en base común. Entonces, esta ganancia quiero saber cuánto vale frente a esta ganancia. Quiero saber cuánto vale, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Muy bien. Vamos con la ganancia en modo diferencial. ¿Cuánto vale esta ganancia en modo diferencial? Recuerden, por favor, que ¿dónde está mi cursor? Aquí. El voltaje de salida es la ganancia en modo diferencial por el voltaje de entrada en modo diferencial. Esto quiero encontrar ahorita, ¿cuánto vale? Más la ganancia en modo común por voltaje de entrada en modo común. Eso lo haría luego. Ahora quiero encontrar esto. La ganancia en modo diferencial. Esto, por definición, es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada en modo diferencial. Recuerden, el voltaje de entrada en modo diferencial no es más que el V1 menos el V2. Esto, el V1 menos el V2. ¿Sí? Este es el 1, este es el 2. ¿Sí? Sería la diferencia de los dos. Muy bien, entonces quiero saber cuánto vale esta ganancia. ¿Sí? Porque el voltaje de entrada en modo diferencial ya lo tenemos. ¿Esto cuánto vale esa ganancia? Muy bien, esa ganancia sería igual, ¿no es cierto?, a la ganancia de emisor común. Entonces, esta ganancia en modo diferencial es igual a la ganancia en emisor común. O, ¿no es cierto?, esta ganancia en modo diferencial también va a ser igual a la ganancia en colector común multiplicada por la ganancia en base común. Ganancia en base común. Debería ser igual, ¿no? Es decir, esta de acá o estas dos de acá. Sí, porque al final aquí esta señal tiene que ser la misma que esta, solo que desfasada. ¿Sí? Entonces, la ganancia en emisor común sería igual a la RL', en este caso es RC, dividido para lo que está acá, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tengo acá en el emisor? Aquí tengo la R chiquita, ¿sí? Aquí tengo la R chiquita. Recuerden, esta R chiquita, por definición, es el voltaje térmico sobre la corriente de emisor, ¿sí? La corriente de emisor, esta corriente de emisor de acá, corriente de emisor 1 sería, ¿ah? Y el voltaje térmico no es más que KT sobre Q, ¿ya? Donde K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura en grados Kelvin y Q es la carga del electrón, ¿sí? Entonces es un voltaje debido al movimiento de cargas. KT sobre Q. K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura en grados Kelvin y Q es la carga del electrón. A una temperatura ambiente, es decir, la temperatura ambiente de 27 grados centígrados, esto es 25 milivoltios, ¿sí? Entonces, la temperatura, a una temperatura ambiente, ¿no es cierto?, de 25 grados, 27 grados Kelvin, esto es 25 milivoltios. Entonces, el voltaje térmico de la temperatura ambiente es 25 milivoltios. Entonces, esta resistencia de emisor, por definición, que va a estar todo esto a temperatura ambiente, va a ser más o menos 25 milivoltios dividido para la corriente de emisor 1, ¿sí? Esa es la resistencia que es en la juntura base-emisor. Entonces, según esta definición, ¿no es cierto?, la ganancia sería igual, ¿sí? La ganancia sería igual a la RC dividido para lo que está aquí en el emisor, lo que está en el colector para lo que está en el emisor, que no es más que la R chiquito, o negativo, ¿no?
R chiquita más lo que mira de aquí hacia acá, más esta impedancia de aquí a acá. ¿Cuánto vale esta impedancia? Sería la RE en paralelo con la impedancia de entrada del transistor desde el emisor, ¿sí? Esto en paralelo con lo que mira acá, ¿sí? Entonces, sería la R chiquita más RE en paralelo con lo que mira acá. ¿Y qué es lo que mira acá? ¿No es cierto? Lo que mira acá sería, bueno, esta sería RE1, sería RE2 más la RBB, ¿no es cierto? Más la RBB dividido para beta más 1. Para beta más 1 del transistor, beta 2 más 1 sería, ¿no? Beta 2 más 1, ¿ya? Pero no hay RBB aquí. ¿Recuerdan? La RBB no es más que la RB1, RBB no es más que RB1 en paralelo con RB2. Pero no hay aquí, no existe. Entonces esto no hay. Esto vale 0 para esto. Entonces, esta ganancia será menos RC dividido para la RE1 más la RE en paralelo con RE2 y esto vale 0. Entonces simplemente sería así. Como son transistores iguales, entonces la RE1, ¿no es cierto? Como Q1 es igual a Q2, entonces la RE1 es igual a la RE2 y por lo tanto su corriente de emisor 1 es igual a la corriente de emisor 2 y también es igual a la corriente de emisor en forma general, ¿no? Entonces la ganancia en emisor común es igual a menos la RC dividido para la RE más, ¿no es cierto? RE en paralelo con la RE. Pero RE es muy pequeña frente a la RE. Esta resistencia siempre está en el orden de los ohmios, 5 ohmios, 6 ohmios. Y esta está en el orden de los kiloohmios. Entonces siempre va a ser el paralelo, pues es obvio que me dé RE. Por lo tanto, esto va a ser igual a la RC dividido para 2 veces RE. ¿Sí? Para 2 veces RE. ¿Ya? Esta sería entonces la ganancia en emisor común, que sería RC sobre 2 veces RE. Hemos encontrado la primera. ¿Sí? Ahora vamos con la segunda. ¿Cuál es la segunda? Le voy a poner por acá, ¿no? Para borrar esto. La ganancia en emisor común es igual a menos la RC sobre 2 veces RE. ¿Ya? Ahí está. Entonces, recuerden que hemos encontrado, esa sería la ganancia en modo diferencial en realidad, pero voy a comprobar si es que también es igual a este producto. ¿Sí? Tengo que encontrar la ganancia en colector común y la ganancia en base común. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto. ¿Sí me están escuchando, chicos? ¿Siguen ahí? Sí, Ya. Si hay alguna pregunta, ya me detengo, ¿no? Ya me detengo y les pregunto. Vayan anotando así un papelito aparte y todas las cosas. Ya. Muy bien. Entonces ya le dañé este circuito, pero ya le vamos a componer. Ahí está. Ahí está. Ya. Ahora voy a la de colector común. ¿Cuánto vale la ganancia en colector común? ¿Sí? Entonces, la ganancia en colector común, recuerden la fórmula, ¿no es cierto? Es la RL' sobre R chiquita más la RL'. Esa era la fórmula, ¿sí? Entonces, esto es igual. ¿Cuál es la RL'? Si está en colector común, es lo que está aquí, ¿no? Es lo que está aquí. Entonces, la RL' será RE, esta de aquí, ¿sí? En paralelo con lo que mira acá. ¿Y qué es lo que mira acá? La R chiquita de este segundo transistor. R chiquita 2, dividido para la RE1 más la RL', que es la misma de esta, que sería RE en paralelo con la R chiquita 2, ¿sí? Entonces, la ganancia en colector común, esto, como la RE2 es igual a la RE1, y además es muy pequeña frente a la RE, entonces me quedaría en forma aproximada la RE
dividido para RE más RE, es decir, 1/2. ¿Sí? Entonces, ahora está comprobado. Es decir, si yo tengo aquí una señal de 1 milivoltio pico, acá tengo la mitad de esta señal, es decir, 0,5 milivoltios pico. ¿Sí? Y en fase, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo el signo positivo. Ahora vamos con la de base común. Ahora vamos con la de base común. Entonces, acá vamos a poner esto, por favor. La ganancia de colector común. Esto es igual a la R, a 1/2. A 1/2. Ya, aquí tenemos 1/2. Muy bien, ahora vamos con la otra ganancia, ¿no? Entonces, la ganancia, voy a borrar esta parte de acá. Ay. Hagamos con negro. ¿Ya? La ganancia de base común, ¿sí? ¿Cómo es la fórmula? Recuerden, en base común está entrando. ¿Por dónde entra en base común? Por el emisor y sale por el colector. Entonces sería RL' sobre la RH más RBB sobre beta más 1. Esa es la fórmula de la de base común. Entonces, en este caso, la RL' es lo que está en el colector, que para nosotros es la RC, sobre R chiquita, que sería la RE2, ¿no es cierto? Más RBB, que vale 0, ¿sí? Que vale 0, sobre beta más 1, más 0. Entonces, esto es igual a la RC sobre la RE, ¿sí? Porque estas resistencias son iguales. Entonces, ahora ya tengo las tres ganancias, ¿sí? Aquí le vamos a poner la ganancia en base común, que no es más que la RC sobre la RE. Entonces, ¿qué es lo que decíamos, no? ¿Cuál es la ganancia de aquí a acá? Esta ganancia. ¿Ya? ¿Cuál es la ganancia de aquí hacia acá? Para la salida 2, el producto de las dos ganancias. Entonces, la ganancia, ¿no es cierto?, de emisor de colector común multiplicado por la de base común por la ganancia de base común es igual a la RC sobre 2 veces RE. Y vemos que son igualitas, fíjese. Vemos que son igualitas las dos ganancias. Obviamente el signo, porque esa sale desfasada frente a la de acá, ¿no? Entonces, yo puedo decir que, voy a borrar lo que está abajo, ¿no es cierto? Voy a decir que la ganancia en modo diferencial, ¿no es cierto? La ganancia en modo diferencial, la ganancia de voltaje en modo diferencial, no es más que RC sobre 2 veces RE. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ya voy sacando la primera parte. Voltaje de salida sería igual a menos RC sobre 2 veces E por el voltaje diferencial de entrada, que sería el voltaje V subin 1 menos el V subin 2. Más, y me falta la otra parte. ¿Qué me falta? La ganancia en modo común por el voltaje de entrada en modo común. Vamos a ver cuánto vale esto. ¿Cuánto vale la ganancia en modo común? ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? En modo común no es tan sencillo. Porque, bueno, aquí está todo lo que hemos visto, ¿no? Voltaje de salida 1 es RC sobre 2RE, voltaje diferencial, y el voltaje de salida 2, es decir, es obvio, ¿no? Este voltaje de salida 2, ¿no es cierto?, es positivo. Acá es negativo y este es positivo, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Entonces, la voltaje en modo diferencial 1, llamemos así, ¿no es cierto?, es esto. Y la ganancia en modo diferencial 2 sería RC sobre 2RE, ¿sí? Asumiendo que la de acá es la de 2, ¿no? Ya, hasta ahí está claro. Vamos con el modo común y ahí hacemos un espacio de preguntas. Ya,
Entonces vamos a poner esto por acá. Listo. ¿Qué es esto del modo común? Recuerden, ¿no es cierto? Aquí pongamos en modo común. ¿Ya? El modo común, para no dibujar todo el amplificador, sino simplemente este es el terminal 1, el 2, el 3, el 4. El modo común es este, ¿no? Que la señal de entrada son iguales, las dos. Entonces, este, ¿no es cierto?, viene acá desfasado, con una ganancia de emisor común, esta ganancia. Y este viene acá en fase. ¿Ya? Ahora esta. Vamos a poner otro colorcito para poderle distinguir. ¿Ya? Esta. Vamos a poner modo común, las dos señales igualitas, en fase y en amplitud. Esta para acá desfasada. Y esta para acá en fase. Y como las ganancias son iguales, ya hemos visto, hemos comprobado, tengo cero. Por lo tanto, en principio, la ganancia en modo común sería cero. ¿Sí? En principio es así. La ganancia en modo común sería cero. Pero sería cero siempre que este amplificador diferencial sea ideal. ¿Por qué ideal? Claro, porque si son transistores cuyos betas son exactamente iguales, que están construidos los transistores bajo las mismas condiciones, que las resistencias RC son igualitas, idénticas, su tolerancia no ha cambiado, los VCC son exactamente iguales. Si todo eso se cumple, entonces la ganancia en modo común vale cero. Pero eso no sucede. Siempre va a haber algo diferente. Esta señal, este transistor es diferente con sus construcciones. Nunca es posible construir dos transistores iguales. Entonces, esta ganancia en modo común es diferente de cero. Es diferente de cero para el caso de un amplificador diferencial real. ¿Sí? No es tan fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo si es que no hay forma de calcular? Entonces, ¿qué es lo que dice, no? Voy a tratar de calcular esa ganancia utilizando variaciones, pequeñas variaciones, ¿sí? Entonces, recuerden, aquí está el modo común. Dice la ganancia de voltaje en modo común, por definición, será el voltaje de salida en modo común sobre el voltaje de entrada en modo común, ¿sí? Y el voltaje de entrada en modo común, ustedes ya tienen la fórmula, es el V sub in 1 más el V sub in 2 sobre 2. Es decir, que si los dos voltajes serían iguales, digamos, si este vale V sub I más V sub I sobre 2, en definitiva, el voltaje de entrada en modo común es V sub I. ¿Sí? Porque V sub I son 2 V sub I, dividido para 2, V sub I. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la ganancia? El tema es esta ganancia en condiciones reales, ¿no? Entonces, para eso, nosotros utilizamos esta. Es un análisis en donde voy a hablar de variaciones. Dice, la corriente sobre la RE es igual a la corriente del emisor 1 más la corriente del emisor 2, ¿sí? Es decir, esta corriente de aquí, I sobre RE, es igual a la corriente de emisor 1 más la corriente de emisor 2. Esta corriente es la suma de las dos. Eso está claro, ¿no? Entonces, esto en definitiva me dice que la corriente sobre la resistencia RE es igual a 2 veces la corriente I de emisor, porque las dos corrientes son iguales. Entonces, hablo de variaciones de la corriente, es igual a 2 por variaciones de la corriente, ¿sí? Y esta corriente de emisor es en base a la corriente de colector, es decir, dos variaciones de la corriente de colector, que es lo que está aquí, ¿sí? Segundo, dice, estas variaciones de la corriente de colector, despejando I delta I de colector, no es más que delta I de emisor, ¿no es cierto? Delta I por la RE
sobre 2. ¿Sí? Sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual las corrientes de RE? Es decir, recuerden, aquí sería una configuración en colector común. Por lo tanto, aquí sería, ¿no es cierto?, la señal de entrada, ¿sí? Porque si es que la RE vale 0, ¿no es cierto?, la R chiquita vale 0, lo que está aquí está acá. Es decir, lo que está en la base está en el emisor. Entonces, básicamente, en forma aproximada, esas variaciones de corriente sobre la RE a las variaciones del voltaje de entrada, delta del voltaje de entrada, sobre la resistencia RE. Y este 2 le ponemos acá. Es decir, la corriente es variaciones del voltaje sobre la RE. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí está, ¿no? Esta segunda parte. Luego dice las variaciones del voltaje de salida más que la corriente de colector por la resistencia de colector. ¿Sí? Y aquí tengo las variaciones de colector. Entonces, dice que las variaciones del voltaje de salida es igual a delta del voltaje de entrada sobre 2 por RE y por RC, que es este de aquí. Esto es esto. ¿Sí? Es esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Variaciones del voltaje de salida dividido para variaciones del voltaje de entrada es igual a la RC sobre 2 RE. Y esta es en definitiva la ganancia en modo común. Hay un signo menos por el desfase. ¿Sí? Entonces, miren, la ganancia en modo común, calculada de esta manera, es igual a la RC sobre 2 veces RE. Entonces, yo tengo en forma general que el voltaje de salida es igual a la ganancia en modo común, que es menos RC sobre 2 veces RE, por el voltaje diferencial, que sería el voltaje de entrada 1 menos el voltaje de entrada 2 de entrada, más, en este caso sería menos, ¿no es cierto?, RC sobre 2 veces RE, que sería la ganancia en modo común, por el voltaje de entrada en modo común. V sub 1 sobre 2. Entonces, aquí tengo que el voltaje salida es la ganancia en modo común. Pues no sé cómo decíamos, creo que le poníamos a la ganancia en modo común, pero en modo diferencial, por el voltaje de entrada en modo diferencial, que es esto, más la ganancia en modo común por el voltaje de entrada en modo común. Entonces, esto es esto, y este es este, ¿ya? Y listo. Entonces, ¿hay alguna pregunta, por favor, chicos? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. A ver, ¿alguna pregunta, por favor? No sé si está claro. ¿Alguien hay alguna pregunta? Alce la mano. ¿No? Bueno, si no hay preguntas, mejor. Entonces, solo para hacer un resumen, ¿no es cierto? Este es un amplificador, ¿verdad?, que tiene una característica especial. Tiene 2 señales de entrada y 2 señales de salida. Por lo tanto, este amplificador diferencial tiene una ganancia un poco complicada, no tan sencilla. Tiene 2 y una en modo diferencial. La ganancia en modo diferencial, si fuese ideal ese amplificador, valdría 0. ¿Sí? Y solo me quedaría la ganancia en modo común, que es la que más se utiliza, ¿no? Pero eso siempre y cuando los transistores sean iguales. Y también resistencias, voltajes y todas las condiciones exactamente iguales. Entonces, ¿qué se puede decir? Que en modo común
Si yo tengo la señal de entrada aquí y la señal de entrada acá, igualitas en fase y magnitud, la señal de salida acá es 0. Igual la señal de salida B02 es 0. Y también la diferencial 2. La salida de diferencial de salida vale 0. Entonces, yo podría decir que la ganancia común vale 0, pero eso es ideal. En la práctica hay diferencias, por lo tanto, la diferencia de esto, ¿no es cierto? Yo lo puedo encontrar acá. Esa ganancia en modo diferencial ha sido igual a menos RC sobre 2 veces RE. ¿Ya? Y la ganancia en modo diferencial es cuando las señales de entrada son diferentes en magnitud o en fase. Entonces, ahí tengo yo una ganancia dada por la ganancia en emisor común, que es igual a la ganancia en colector común multiplicado por la de base común. Y en este caso, esa ganancia es RC sobre 2 veces RE chiquita. ¿Ya? Listo, hasta aquí el análisis. Vamos con el siguiente, que sería el amplificador operacional. Ahora sí nos vamos con el amplificador operacional. Entonces, el amplificador operacional, ¿no es cierto?, se basa en el amplificador diferencial. Entonces, estudiamos el diferencial. El diferencial, recuerden, tiene 4 entradas. 2, 3 y 4. 4 terminales. Y aquí una ganancia, ¿no? Tiene 2 fuentes de polarización, más VCC y menos VCC. Entonces tiene un terminal 1, un terminal 2, un terminal 3, un terminal 4. Entonces aquí estaría el voltaje de entrada 1, voltaje de entrada 2, voltaje de salida 1, voltaje de salida 2. Todos esos con respecto a tierra, por supuesto, ¿no? Entonces, recuerden el funcionamiento, solo para acordarnos rapidito. Dice, si la señal de entrada está aquí, ¿ya? Acá la salida sale, ¿cómo sale? Desfasada, porque esa es la de emisor común. Sale desfasada y con ganancia. ¿Cuál es la ganancia? RC dividido para 2RE. Y acá sale en fase, ¿sí? Acá sale en fase. ¿Ya? Solo para acordarnos. Entonces, el amplificador operacional tiene esta característica. Solo que el amplificador, como le ven aquí está el símbolo, utiliza de las 2 señales de salida, una de ellas, nada más. No utiliza las 2, sino una de ellas. Entonces, acá le vamos a dibujar. Ay, fue medio doblado esta cosa. ¿Ya? Ahora. Profe, Sí. en el tema anterior hay un tema que dice relación de rechazo en modo común. ¿Qué es eso? A ver, repita, por favor. En, en el tema anterior hay un subtema que dice relación de rechazo en modo común. Ah, nos faltó ver eso ya. Bueno, entonces hay una característica importante de este amplificador que se llama la razón de rechazo en modo común. ¿Ya? Aquí le vamos a poner. A veces se traba esta cosa, pero bueno. Entonces, una característica del amplificador diferencial, que también es la de la operacional, que se llama la razón de rechazo en modo común, ¿sí? O en inglés le ponen al revés, RRCM, ¿sí? Entonces, MC, ¿no? MC. Razón de rechazo en modo común. Razón de rechazo en modo común. Esta, por favor, vamos a escribirlo acá, ¿no es cierto? La razón de rechazo en modo común, la razón de rechazo en modo común es la característica del amplificador diferencial para rechazar señales comunes o señales iguales, comunes o iguales. ¿Ya? Entonces, obviamente, la capacidad que tiene el amplificador de rechazar señales iguales a la entrada
se mide por un parámetro. Ese parámetro es la razón de rechazo en modo común. En otras palabras, si es que fuese este un amplificador ideal, ¿no es cierto? Aquí está justo, miren, señal igualitas. La salida vale 0, ¿sí? Y en este caso, la razón de rechazo en modo común es infinita, porque rechaza infinitamente las señales iguales, ¿sí? Pero esto no es tan práctico porque esto es solo en el ideal, ¿sí? Pero para que vean, ¿qué mide esta razón de rechazo en modo común? Mide la capacidad que tiene este amplificador y también, luego veremos el operacional, para rechazar señales iguales. En este caso es infinito, es decir, infinitamente rechaza las señales iguales. Y esa es una gran propiedad, una propiedad importantísima, porque es la manera que utilizan para cancelar el ruido. ¿Sí? El ruido, ya veremos cómo, ¿no? Entonces, se define la razón de rechazo en modo común como la relación entre la ganancia en modo común sobre la ganancia en diferencial. Aquí está. Entonces, la razón de rechazo en modo común, vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? Entonces, la razón de rechazo en modo común se define como la ganancia en modo común sobre la ganancia en modo diferencial. ¿Sí? Y es un tema adimensional, como le ven, ¿no es cierto? Entonces, en el caso ideal es infinito, ya le decíamos, ¿no? ¿Por qué es infinito? Porque rechaza infinitamente, por la que la ganancia en modo común vale 0. Es obvio, perdón. A ver, la ganancia en modo común, ¿no es cierto? Ah, entonces esto está al revés. Esto está al revés. Sería la ganancia en modo diferencial sobre la ganancia en modo común. ¿Sí? Entonces, la ganancia en modo diferencial sobre la ganancia en modo común. Esta vale 0. Entonces, 1 sobre 0 es infinito. ¿Sí? En el caso ideal, está mal, ¿no? Por favor, es ganancia en modo diferencial sobre la ganancia en modo común. ¿Sí? Es infinito. ¿Por qué? Porque esta ganancia en modo común vale 0. Ya decíamos que en forma ideal es así. ¿Sí? Ahora, en el caso real, esta razón de rechazo en modo común ya no es infinita. Es grande, pero no es infinita, ¿no? Entonces, se define en dBs. Como es una relación, es adimensional, entonces la razón de rechazo en modo común en dBs, en decibelios, es 20 logaritmo en base 10 de la razón de rechazo en modo común, numérica. ¿Sí? Y esto normalmente está sobre los 100 o 120 dBs. ¿Sí? Entonces ya no es tan grande, ya no es infinita, sino es real. Y se mide más o menos, ¿no es cierto?, en dBs. 20 logaritmo del valor, de este valor. ¿Sí? Este valor. Entonces, eso está aquí. ¿Sí? Se define como 20 logaritmo de la razón de rechazo en modo común. ¿Sí? Valores típicos de 100 a 120. Entonces recuerden, aquí está mal, eso al revés, ¿no? Por favor, porque la ganancia en modo común es la que vale 0. Si es que esto vale 0, sería 0, pues está mal. Entonces aquí sería ganancia en modo diferencial sobre la ganancia en modo común. Y eso lo podemos ver en el internet, pues, ¿no? Entonces aquí le podemos poner la ganancia sería la razón de rechazo en modo común. Aquí está, ¿no? Entonces la razón de rechazo es 20 logaritmo en base 10 de la ganancia diferencial sobre la ganancia en modo común. ¿Sí? Entonces, por favor, corrija lo que está acá. Aquí está mal, ¿no? Entonces aquí es al revés. ¿Sí? Por favor, corrija. Entonces esto es ganancia diferencial sobre la ganancia en modo común.
Ya, es al revés, ¿no? Muy bien, ahora sí avancemos. Son las 8:30. Tenemos tiempo para ver esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? El amplificador operacional se basa en el diferencial, pero le toma una señal de entrada, una señal de las dos entradas y una de ellas. Y esta ya no. Puede ser esta o puede ser esta. ¿Sí? Entonces, ¿en base de qué lo toma la señal de salida? Recuerda, aquí tengo solo una señal de salida. ¿Sí? Entonces, la forma de poder encontrar es en base de que a una de ellas le pone negativo o positivo. Si yo le pongo al voltaje de entrada negativo y este positivo, recuerden, hay señales negativas y positivas. Negativo significa que la señal de salida sale invertida con respecto a ese terminal. Positivo significa que la señal de salida sale en fase con respecto a esa señal. Entonces, si yo le he puesto a este negativo y a este positivo, significa que esta señal que le he tomado tiene que salir desfasada. Entonces, fíjense, aquí está señal así, la señal así. Por lo tanto, la señal que he tomado es la 3. Ahora, caso contrario, tenemos así. Ese es el 1, ese es el 2, ese es el 3, ese es el 4. Entonces, pregunto yo, si ahora le pongo a esta negativa y a esta positiva, recuerden, si yo tengo aquí una señal así, acá me sale desfasado y acá sale en fase, ¿no es cierto? Si yo le pongo menos acá y más acá, ¿cuál de estas señales es la salida? La salida es obvio aquella señal que si yo le pongo negativo, si esta es la señal de entrada, la señal que me queda a la salida es aquella que sale desfasada, ¿no es cierto? Es decir, ¿será esta la señal de salida? No, porque está en fase. ¿Será esta la señal de salida? Sí. Entonces, en el caso de que yo le ponga menos acá, la 4 es la salida. Entonces, el amplificador operacional, ¿no es cierto? El amplificador operacional no es más que el amplificador diferencial con una sola salida. Esa salida depende de cuál le ponga yo el signo menos. Depende de cuál le ponga el signo menos. En este caso, ¿no es cierto? Yo voy a dibujar al amplificador operacional ideal, ¿no? Ay, bueno, vamos a más paciencia, ¿no? Ya, ya y ya. Entonces, mire, el amplificador operacional tiene una ganancia G, un terminal negativo, otro positivo y un terminal de salida. Ese terminal de salida depende de cuál le puse, ¿no es cierto? Puede ser el 3 o el 4. En este caso, si es que este es el menos, será el 3. Si es que este es el menos, será el 4. Entonces, acá será el terminal menos, el terminal más, y aquí está, recuerden, el voltaje diferencial. Aquí está el voltaje VCC y aquí está el voltaje menos VCC. Entonces, este es el símbolo. Y el circuito equivalente es el siguiente. Miren, entre los dos terminales está una resistencia llamada la resistencia de entrada. Y a la salida tengo una fuente de voltaje llamada G por V sub D. Y acá tengo, ¿no es cierto?, el terminal de salida. Y este sería la tierra. Este sería el voltaje de menos, este sería el voltaje de más. Y esto, ¿no es cierto?, y todo esto es el amplificador operacional. Listo. Ahí está el amplificador operacional. Me falta creo que una resistencia, que sería esta. La resistencia de salida. Entonces, las características de este amplificador, ¿no es cierto? Aquí le pueden ver ustedes, ¿no? Dice, aquí es igual el voltaje a la salida. Dice, el voltaje a la salida, como aquí está abierto, es prácticamente a G por V sub D. Entonces, el voltaje de salida no es más que G por V sub D. ¿Qué es G? G es la ganancia del lazo abierto. Del lazo abierto. Y para el caso del amplificador operacional ideal,
esta G vale infinito. Para el caso del LM741, que es un amplificador de propósito general, G es 10 a la quinta. ¿Qué es V sub D? El voltaje diferencial de entrada. Voltaje diferencial de entrada. Este voltaje diferencial de entrada es V más menos V menos. ¿Sí? ¿Qué son estos? ¿Qué es Rn? Es la resistencia de entrada. Resistencia de entrada. ¿Cuánto vale? Esta resistencia de entrada en el caso del amplificador vale infinito. Y en el caso del LM741, esta R vale 2 megas. ¿Qué es R0? Esta de acá, ¿no? Esta de aquí. R0 es la resistencia de salida. Esa es la resistencia de salida. ¿Cuánto vale? R0 vale 0 ohmios. Y en el caso ideal, ¿no? En el caso del LM741 vale 75 ohmios. ¿Ya? 75 ohmios. Entonces, aquí se ve claramente, ¿no es cierto?, que el voltaje a la salida, ¿no es cierto?, es G por V sub D, porque sería la corriente por aquí, es 0, 0 por R vale 0. Entonces, básicamente es G por V sub D. Tiene una resistencia interna despreciable, 0, y una resistencia de entrada infinita. Dos terminales, ¿no es cierto? Y recuerden, aquí estaría definido el voltaje diferencial de entrada, que es V más menos V menos. Dos fuentes de polarización, por lo tanto no necesita acoplador la salida. Y ese sería el amplificador. Aquí está, ¿no? Fíjese en la conexión. Por otro lado, ¿no es cierto? Este amplificador, si yo hago una curva característica de salida, la curva característica de salida, yo encuentro que esta curva obedece a esta. Esta sería la curva característica de salida, ¿sí? ¿Por qué la curva característica de salida? Miren, si el voltaje de salida, ¿no es cierto?, es G por V sub D, esto es G por V más menos V menos. Si, caso A, el voltaje V más es mayor que el voltaje V menos, entonces el voltaje de salida es G por V más menos V menos. Entonces esto tiende a más infinito, ¿sí? Porque esto es infinito, ¿no es cierto?, multiplicado por este voltaje que será mayor que 0. Entonces me da más infinito. B, si el voltaje V menos ahora es mayor que el V más, entonces el voltaje diferencial, pongamos decir, es menor que 0. Entonces el voltaje salida, que es G por V sub D, esto es menos infinito. ¿Sí? Va a menos infinito. Por lo tanto, a la salida tengo o más infinito o menos infinito. Claro, pero el amplificador operacional tiene fuentes más VCC y tiene fuentes menos VCC, ¿no es cierto? Entonces, este más infinito se reemplaza por el voltaje más alto, es decir, más VCC. Entonces yo puedo decir aquí que en lugar de poner más infinito, esto será igual a más VCC. Y en el caso del menos VCC, el voltaje más bajo es menos VCC. Menos infinito será menos VCC. Entonces, yo puedo decir, ¿no es cierto?, que si hago aquí una curva característica de este elemento, una curva característica, así como la curva característica del transistor, del diodo, etc. Entonces, voy a graficar esta curva, ¿ya? Por un lado estará aquí el voltaje diferencial y por acá estará el voltaje de salida, ¿no? Entonces, si el voltaje diferencial es mayor que 0, sería más VCC.
Si el voltaje diferencial es menor que 0, sería menos VCC. Y listo. Entonces, miren, esa es la curva característica. Es decir, si el voltaje vale veces, voltaje diferencial es positivo, más VCC. Si es negativo, menos VCC. Y por lo tanto, esta curva no nos permite trabajar como un amplificador, porque siempre el elemento está saturado. Es decir, ¿qué significa saturado? Que está o en más VCC o en menos VCC. Y no existe en esta curva, ¿no es cierto? No existe región lineal. Región lineal, ¿sí? Siempre está en la región no lineal o en la región saturación, en este caso, está saturado, ¿sí? Vean un poquito de acá, saturado, un poquito por acá, saturado. Es decir, que la región lineal, si quiero yo explicarle un poquitito, sería la que está sobre el eje vertical, esta, ¿sí? Esa sería la región lineal, ¿sí? Región lineal, es decir, no existe. Para el caso, ¿no es cierto?, de un amplificador ideal. Esa es característica de un amplificador operacional ideal. Pero si yo tengo una curva característica de un amplificador real, por ejemplo, el caso del 741, ¿no es cierto?, del LM741, en donde G es 10 a la quinta, entonces yo tengo, ¿no es cierto?, que, y si el VCC, voy a suponer, ¿no es cierto?, vale, no sé, más o menos 15 voltios, por poner algo, ¿no es cierto? Entonces, mi voltaje a la salida, que es G por V sub D, entonces yo puedo decir que aquí existe una pequeña región lineal. ¿Cuál es la región lineal? Es decir, aquellos voltajes diferenciales tal que multiplicado por 10 a la quinta me dé valores menores que VCC, sin lograr saturarse. En otras palabras, yo puedo dibujar la curva característica. Vamos a ver cómo me va. ¿Ya? Entonces aquí tengo el voltaje V sub D y por acá está el voltaje de salida. Este está en voltios y también está en voltios. Entonces, miren ustedes, aquí vamos a hacer con negro. Entonces hay una pequeña, ¿no es cierto?, región lineal dada por, aquí está así y aquí está así. ¿Ya? Aquí me da VCC y aquí me da menos VCC. Entonces, en este punto, o en este punto, que es igual pero negativo, será el voltaje diferencial. ¿Cuál es el? Esta sería entonces la región lineal, pues. ¿Sí? Entonces sería la región lineal. Y de aquí para acá, ¿no es cierto?, sería la región saturación. Y de aquí para acá sería la región de saturación. ¿Cuál es este punto? Despejo el voltaje V sub D. V sub D sería V0, ¿cierto? Que sería ¿cuánto aquí el V0? VCC, ¿sí? Entonces aquí sería VCC sobre G. Y aquí sería menos VCC sobre G, ¿sí? Entonces, si el VCC es más o menos 15 voltios, entonces yo podría decir que este punto sería, y G vale 10 a la quinta, entonces el voltaje diferencial para este caso sería VCC, que vale 15, dividido para 10 a la quinta. Es decir, eso sería 15 por 10 a la menos 5. ¿Sí? 15 por 10 a la menos 5. O, en otras palabras, ¿no es cierto?, sería 1.5 por 10 a la menos 6. Es decir, esto sería, si el VCC vale 15, aquí tengo 1.5 microvoltios. Si el VCC vale menos 15,
aquí tendríamos menos 1.5 microvoltios, ¿sí? Microamperios iba a poner. Ahí. ¿Ya? Entonces, hay una pequeña región dada por menos 1.5 microvoltios hasta 1.5 microvoltios. Es decir, pequeñito, ¿no? Mientras la señal está aquí, digamos, si está en 1 microvoltio, aquí, entonces la señal de salida es esta. Si está 1.6, 1.4 microvoltios, será esta. Si está 1.5, me da 15. Si está 1.6, está saturado, porque ya sigue 15, 15, 15, 15. ¿Sí? Entonces, este amplificador, ¿no es cierto? Si fuese el caso del LM741, que es un amplificador operacional de propósito general, es como el 2NT04, ¿sí? Igualito, es de propósito general. Entonces, yo podría tener esto, menos, aquí la señal, le podríamos poner, digamos, 1 microvoltio, seno de X. ¿Sí? 1 microvoltio, miren, es ruido, ¿no? Es una señal extremada. Aquí tierra y acá la señal de salida. Pongamos un VCC y aquí menos VCC, que sería más 15 y acá menos 15. ¿Sí? Entonces, esta salida sería ¿cuánto? Dice, sería 10 a la quinta que multiplica el voltaje diferencial, que sería V más 0 menos 1.5 microvoltios seno de X, ¿sí? Entonces el voltaje de salida sería 10 menos, ¿no? Entonces habría que multiplicar 10 por 1.5, sería 1.5 por 10 a la quinta, ¿sí? 1.5 por 10 a la quinta. A ver, este es un microvoltio, ¿no? Entonces aquí estamos. A ver. Ya, esto no es 1.5. Ahí. 1. Ahí. Entonces sería 1 por 10 a la quinta, entonces sería 10 a la quinta, ¿no es cierto? Microvoltios seno de X. ¿Ya? Eso sería lo que tendríamos a la salida, ¿no? 10 a la quinta. Entonces, si es que vale 1, a ver, si es que vale 1.5, ¿no es cierto? Si es que esto vale 1.5, me da 15, ¿no es cierto? Si es que vale, porque es por 10, ¿no? 1.5 me da 15. Si es que vale 1, me da 10. ¿Sí? Si es que vale 1, me da 10. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esto es la salida. Entonces, aquí ya tendríamos que estaría amplificando, pero poquísimo, ¿no? Entonces, aquí estaríamos más o menos por acá. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos como la salida es 10. ¿Sí? Y si es que ya tengo un menos 1.5, ya me da 15. Y ahí se saturó. ¿Sí? Entonces, tengo una región lineal muy pequeña, ¿no? Entonces, ese es un problema de estos amplificadores. Y aquí me explica eso. Entonces, yo tengo aquí, miren, una región lineal, ¿no es cierto? A 150, perdón, aquí habría que hacerlo bien el cálculo, ¿no? En este caso, ¿no es cierto? 150 microvoltios, ¿no es cierto? Multiplicado, ese sería el voltaje de entrada, que sería el voltaje diferencial, ¿no es cierto? Multiplicado por 10 a la quinta, me debería dar 15, ¿no? Entonces, tengo una región lineal, dada por esto, y una región de saturación, dada por esto, ¿sí? Entonces, aquí tengo una región muy pequeñita, desde menos 150 a 150. Entonces, y esta sería la curva de un amplificador ideal, ¿sí? Es por esta razón que estos amplificadores, en vista de que no hay región lineal, porque no hay amplificación, no está amplificando, entonces se utiliza en una configuración de lazo cerrado. Entonces el de lazo abierto, lo único que me sirve es como un comparador.
¿sí? Entonces, una de las características del lazo abierto, ¿no es cierto? Entonces, aquí una de las aplicaciones del amplificador operacional en lazo abierto, es como un comparador. Nada más, son como un comparador. ¿Por qué como un comparador? Digamos, ¿no es cierto? Aquí tengo menos, más, aquí está mi voltaje de salida, más VCC, aquí tengo menos VCC. Entonces, si es que yo tengo aquí una señal alterna, ¿cierto? De 1 seno de X, por ejemplo, y aquí tierra, entonces esta es una señal que estaría comparando, ¿no es cierto?, con cero, ¿sí? Entonces aquí tendría yo la salida, fíjense por favor, este es el tiempo, este es el voltaje, entonces aquí está en menos, está esta, ¿ya? Aquí está 1, y con rojo vamos a ponerle que está en más, que vale 0, ¿sí? Entonces, esta es B más, ¿sí? Y esta es B menos. Entonces, lo que está haciendo aquí es comparar las dos señales. Si la que está en B menos es mayor que la que está en B más, o si la que está en B menos es menor que la que está en B más, ¿qué pasa? ¿No? En este caso, ¿no es cierto? Si el B menos es mayor que B más, entonces el voltaje diferencial, que es B más menos B menos, es menor que 0. Si es que es menor que 0, entonces el voltaje salida es menos VCC, está saturado, ¿sí? Entonces, y al revés, si el B menos es menor que el B más, ¿sí? En este caso, el voltaje diferencial, que es B más menos B menos, es mayor que 0. Por lo tanto, el voltaje de salida es más VCC. Entonces, lo que hace es comparar entre las dos. Por ejemplo, de 0 hasta pi, ¿sí? ¿Cuál es más grande? B menos. Por lo tanto, se va ¿a dónde la señal de salida? Pongamos con tomate, ¿sí? Entonces, la señal de salida se va a menos VCC, ¿sí? Este es menos VCC. Desde pi hasta 2pi, ¿cuál es mayor? La roja, ¿no? Por lo tanto, la roja es más VCC, por lo tanto, es más B más. Por lo tanto, se va a más VCC, ¿sí? Entonces, aquí se va a más VCC. Y aquí otra vez se repite, ¿no? Se va a menos VCC. ¿Ya? Y así. Entonces, yo puedo hacer como un comparador. Fíjense, aquí estoy comparando cuando la negra, la señal en negro es mayor, ¿no es cierto? Se va a menos VCC porque está en menos. Cuando la señal en más, en rojo, es mayor, se va a más VCC, ¿sí? Entonces aquí, cuando está en más VCC, yo puedo decir que aquí lo que está en B más es mayor que lo que está en B menos. Aquí lo que está en B menos es mayor que lo que está en B más, ¿sí? Y se convierte en un comparador. Fíjense, por favor. Eso es un comparador, ¿sí? Entonces, tengo varias formas de comparar, ¿no? Por ejemplo, hagamos otro ejercicio de un comparador, ¿sí? Entonces, digamos, menos, más, digamos que ahora tengo aquí, ¿no es cierto?, un voltaje, ¿sí? Y aquí tengo un voltaje de C. Digamos que este vale 5 seno de omega t. Y este vale 2 voltios. ¿Cuánto vale la salida? ¿Sí? ¿Cuánto vale la salida? Este vale VCC y este vale menos VCC. ¿Ya? Entonces, aquí tengo las dos señales. Este es el tiempo en segundos, este voltaje en voltios. ¿Ya? Entonces, B menos, recuerden por favor, aquí está el voltaje diferencial, ese sería el B más. Entonces, B menos está 5 seno de omega t. Entonces, aquí está ¿ya? Entonces aquí dice 5, y aquí dice menos 5. Y la otra, en B más, está 2.
y la otra, ¿cierto? En B más esta 2. Entonces justo le topa en un x1, en un x2, x1', x2'. ¿Ya? ¿Y cuánto sería la señal de salida? Entonces fíjese, esta, ¿no es cierto? La que está en naranja corresponde al B menos. Y la que está en negro corresponde al B más. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la salida. De 0 a x1, ¿no es cierto? ¿Cuál es mayor? La que está en negro, la señal negro. Por lo tanto, esta se va a más veces C. ¿Ya? Ahí. De x1 a x2, ¿cuál es mayor? Aquí es mayor B menos, por lo tanto se va a menos veces C. ¿Ya? De x1, de x2 a x1', otra vez es B más el mayor, y ese se va a más veces C. Y así. Por favor, ustedes, esto sería el voltaje de salida. Que ustedes le hacen esto bien bonito, pues, ¿no? Yo con regla y todo, yo estoy haciendo a mano alzada, ¿no? Pero aquí se ve claramente que si el voltaje diferencial es mayor que 0, el voltaje de salida es igual a más veces C. Aquí es más veces C. Si el voltaje diferencial es menor que 0, entonces el voltaje de salida es menos veces C. Y aquí es menos veces C. Entonces aquí se puede ver claramente, ¿no es cierto?, que esta aplicación del amplificador como amplificador ideal, no hay tal que se pueda hacer como un elemento amplificador, sino más bien como un comparador de señal, sino más bien como un comparador de señal. No se puede hacer otra cosa más que comparar la señal, ¿sí? Y aquí tenemos una región lineal muy pequeña, ¿no? Entonces aquí hay que corregir, por favor, esta parte ya creo que le he borrado. Aquí, ¿no? Entonces, aquí sería 150 microamperios. Acá menos 150 microamperios. No es 1,5, al revés, ¿no? Es decir, ¿dónde le puse? Aquí. 15 por 10 a la menos 6. Entonces, esto es 150 microamperios. Microvoltios, ¿sí? Entonces aquí no es así, esto es 150 y menos 150, ¿sí? Entonces esto hay que corregir. Por favor, aquí me jalé por no calcular bien, ¿ya? Entonces es 150 microvoltios y aquí, ¿no es cierto?, es menos 150 microvoltios. Bien, entonces esta es la región lineal, sigue siendo pequeñita, ¿no? Sigue siendo, cualquier cosa dentro de esto se puede trabajar, pero ¿qué es esto de 150 microvoltios? Estamos hablando de ruido. Entonces, lo peligroso de esto es que amplifica el ruido, pero eso no queremos, ¿no? Entonces, cualquier señal que está en 1 seno de omega t, por ejemplo, 1 voltio seno de omega t está por acá, está saturado. O menos 1 seno de omega t está por acá, saturado. Entonces, la aplicación de este elemento es como comparador, ¿sí? Bueno, lo siguiente que vamos a ver, ¿no es cierto?, lo haremos el día jueves, que serían las aplicaciones como un amplificador inversor, un no inversor, ¿no es cierto?, y el diferencial. Y luego haremos algunos ejercicios para poder aclarar esto, ¿sí? Entonces, algunas preguntas, por favor. Disculpe, usted nos dijo que iban a subir a la cartelera virtual esa pregunta que le hicieron un compañero en el aula virtual y que usted la había tenido en la otra aula virtual. Dijo que le iba a poner en la cartelera de esta aula virtual en nuestra clase, pero yo entré a ver y no estaba, entonces no sé si es que podría ponerle ahí. A ver, ¿qué cosa dije yo que iba? Yo lo que dije es el tema del laboratorio, ¿recuerden? Sí, El del laboratorio. Ese está puesto ahí.
Yo Sí le se puede. puse. Ya vamos a ver, espérese. Yo le puse aquí inmediatamente, le puse el taller de apoyo. Ah, en taller de apoyo. Claro, ese es el que yo les comunico a ustedes. ¿Sí? Aquí está. Ah, ya, profe, no, yo le busqué en la cartelera virtual, perdón. Gracias. ¿Sí? Aquí está. Pero bueno, no se ha copiado. No sé por qué yo le copié el gráfico. Tal vez no le puedo ver porque estoy en este modo. ¿Ustedes pueden ver con gráfico aquí, por favor? ¿Alguien puede entrar? No, Inge, no está, está sin gráfico. Yo puse el gráfico, pero bueno, es un problema también con lo de los de la Digib. Yo si que todavía necesitan eso, aquí le pongo el gráfico, ¿no? Yo les puse aquí con gráfico y toda la cosa. Configuraciones. Editar. Aquí creo que está el gráfico, pero no se logra ver. Sí, sí hay gráfico, pero no se logra ver. ¿Sí ven? Ahí está el gráfico. Pero bueno, ya le pongo otra vez el gráfico, ojalá se pueda ver aquí. ¿Sí? Ojalá se pueda mirar acá. Yo le puse el gráfico, de hecho está aquí el gráfico. Pero no sé, y aquí está el otro gráfico, ¿no? Eso está acá. Déjenme, regálenme un minutito, que ahora son 8:59, tengo un minuto todavía. Aquí está, miren. No, sí está, lo que pasa es que tiene que cargarse. Sí está el gráfico, ¿cómo que no pueden ver ustedes? Sí está. Aquí está, tiene que cargarse nomás. Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Profe, yo tenía una duda. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un lazo abierto y lazo cerrado? O sea, cuando usamos ese tipo de ganancia. Ya. Veamos acá. La diferencia, ¿no es cierto? Ahorita hemos visto aplicaciones en lazo abierto. ¿Sí? ¿Qué significa lazo abierto? Que el amplificador, ¿no es cierto?, se trabaja como un comparador. O sea, no hay realimentación entre la salida y la entrada. Miren, tiene realimentación. Y al estar puesto al signo negativo,
tiene una alimentación negativa. Entonces, la salida le pongo a la entrada. En este momento, cuando la salida le conecto a través de una resistencia a la entrada, ¿no es cierto?, se llama lazo cerrado. ¿Y para qué hacemos esto? Porque en este caso, cuando hay un circuito en lazo cerrado, la ganancia, el voltaje de salida ya no depende, mejor pongamos así, no depende de la G. No depende de la G. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque la G es infinita, pues. Entonces siempre el voltaje salida, que es G por V sub D, chuta, y si G es infinito, esto va a ser más veces C o menos veces C. Ya estoy fregado, ¿sí? Entonces, si yo le hago lazo cerrado, el voltaje salida es igual a A por voltaje de entrada, ¿sí? Entonces, ya deja de depender de G y ahora depende de una A. Esta A es una ganancia de lazo cerrado. Y esta ganancia ya no depende de G, sino depende de las resistencias. Y eso es lo que queremos, ¿sí? Entonces es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Vamos a hablar de circuitos de lazo cerrado. Ahorita lo que hemos hecho es aplicaciones de lazo abierto, que son comparadores. Pero el momento que les cierro esto el lazo, hago un lazo y tiene que ser a la terminal negativo, ¿no? En ese momento yo tengo una ganancia de lazo cerrado. Es decir, el voltaje de salida ya depende de A y no depende de G, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. Dígame. Al usar el amplificador operacional, siempre vamos a usar el terminal negativo cuando sea para usar como comparación. Cuando sea como un elemento de comparador, vamos a usar enlazo abierto. No sé si esa era su pregunta. Sí, pero y aparte de eso, ¿se usa sea el terminal negativo o positiva del operacional? En Cualquiera de la los señal de dos. entrada. Ah, ya, pues cualquiera de las dos. A ver, dígame bien la pregunta. A ver, si es que en el comparador se usa tanto la entrada positiva como la negativa o solo se usa la negativa. Las dos, es decir, en el caso de un amplificador como comparador, ¿no es cierto? Yo voy a usar a este elemento, ¿no es cierto? Menos, más, ¿verdad? Puedo poner acá la señal y puedo poner acá una señal de DC, 5 voltios, y acá, por ejemplo, 10 seno de X. ¿Cuánto sale el voltaje de salida? Mire, en este caso tengo acá la señal, ¿no? Y estoy comparando esta señal con esta señal. Entonces ahora tengo, por ejemplo, 10 seno de X comparado con 5. Pero ahora este es el B más y este es el B menos. Entonces, cuando sea mayor, se va más veces C. Cuando sea mayor este, se va menos veces C. ¿Sí? O sea, cualquiera de las dos, aquí no hay problema, ¿no? Porque está comparando esta con esta. Está comparando esta con esta. ¿Sí? O esta con esta, como usted quiera, porque lo que dice es con el voltaje diferencial, que es B más menos B menos. Entonces, si este es más que 0, más veces C. Si es que es menor que 0, menos veces C. Entonces, ahí no importa, cualquiera. Lo que hace es compararlo. De hecho, puede poner dos señales acá también. ¿Sí? Dos señales. ¿Sí? Y está comparando. Entonces, son circuitos muy útiles para, por ejemplo, el tema de la alarma que estaban haciendo como diseño de un comparador de señal. Cuando compara una señal con otra, se dispara, pone algo a la salida. Entonces, para comparar dos señales, este es muy útil, ¿no? Esto es un comparador de señales, siempre, ¿sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pueden prender rapidito sus cámaras, por favor? Ya para despedirnos, yo sé que tienen clases ustedes a las 9. Bueno, chicos, entonces no se olviden que hay un deber, revisen el deber para que hagan preguntas el día jueves y así podemos nosotros resolver las inquietudes de ustedes. Ya, por mi parte, que tengan un lindo inicio de semana, una buena semana de trabajo, esfuércese siempre, levántese, no se quede en la cama, levántese por favor, póngase en su espacio de trabajo, ¿no es cierto? Y inicie la semana como debe, ¿sí?
Muy bien, nos vemos pronto, nos vemos el día jueves, espero que estén bien.